Muy buenas noches. Esta semana se han celebrado las últimas juntas de distrito antes del parón institucional del verano y desde Izquierda Unida queremos contaros a todos los telespectadores un poco qué es lo que se debate en estas reuniones vecinales de los representantes de los distintos colectivos, asociaciones, partidos políticos, la política más cercana, la que se produce en los barrios, donde están las necesidades, donde están las demandas vecinales de forma más cercana, y desde luego desde Izquierda Unida pues queremos siempre, cada vez que hay este junta de distrito, aportar, contribuir, colaborar a mejorar esta ciudad, a darle un impulso también al municipio, sobre todo en aspectos sociales, en los momentos en el que estamos, pero también en otras cuestiones fundamentales, ambientales, en cuestiones ligadas pues con la calidad de vida en definitiva de nuestra ciudad. Y son muchos los aspectos que podríamos destacar, los aspectos en los que podríamos detenernos. Vamos a hacer un resumen de estas reuniones, comenzaremos con ello, y para esta cuestión pues acompaña hoy Mercedes Vázquez. Muy buenas noches, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Mercedes, que es representante de uno de los distritos, del distrito 4. 4. Esto sonará a lo mejor un poco raro eso de los vecinos de que le dividen de repente el municipio en 9, pero bueno, el distrito 4 es uno de los distritos de la zona, podemos decir, la zona centro, ¿no? Y ya pues... Sí, desde la avenida del Calvario, todo lo que es la Villa de Oro hasta Río Real. Guadalpín, toda esta zona. Pero bueno, igual que esto, vamos a hablar un poco de todo el municipio. Perdón, he dicho Río Real y Río Verde, pero es que siempre me confundo. En cualquier caso, Mercedes, esas reuniones de los distritos, yo creo que cabe recordar también a los vecinos un poco el por qué se hacen estas reuniones y cómo están planteadas, y sobre todo cómo entendemos de Izquierda Unida que hay que utilizarlas, aprovecharlas y no pues instrumentalizarlas, ¿no?, como se impulsa desde el Partido Popular. Bueno, la verdad es que es un elemento de propuestas en el que participan la oposición y representantes también vecinales a través de los distritos territoriales, pero sí que es verdad que están carentes de competencias. Lo que hacen es tramitar las propuestas que se hacen, pero no pueden llegar a más. Entonces, en ese sentido, es bastante inoperativo. Aparte de que tienen un presupuesto muy bajo para realizar acciones más inmediatas. Y bueno, siempre hemos denunciado desde Izquierda Unida que era un elemento más de propaganda política, quizá para el partido del gobierno, ¿no? Pero aún así lo que pretendíamos es que, bueno, ir ensayando que estos distritos, si tienen algo positivo, es que puede acercarse un poco más la participación de los vecinos, si se fomenta, evidentemente no se hace, y que hay un espacio más de debate, de propuestas, ¿no? Y ahí es donde nosotros sí le estamos dando cada una de las jornadas ese impulso con propuestas que nos llegan de los ciudadanos, propuestas que muchas veces rechazan de su inclusión en el Pleno cuando queremos hacerlo a través del grupo municipal, y que ahí al menos tiene la oportunidad de presentarla, aunque luego, bueno, siempre nos demos de bruces con el rechazo, de la sordera y la falta de atención de las peticiones que plantea el Partido Popular. Yo la verdad es que creo que mi distrito es un poco atípico con respecto a los demás, por lo que he hablado con los compañeros de Izquierda Unida, que son vocales también en otros distritos, en otras juntas de distrito, porque hasta ahora se están votando y se están votando favorablemente las propuestas que presentamos desde Izquierda Unida, mientras que en otros distritos per se niegan las propuestas que se presentan, ¿no? Y en ese sentido yo la verdad es que estoy satisfecha en cuanto a lo que es el funcionamiento, dentro de que como no tienen competencias tampoco pueden hacer mucho más allá de lo que se haga. Si encima ni tan siquiera te queda la opción de poder presentar las propuestas, insisto, como ocurre en otros distritos, que no te las acepten, pues la verdad es que es una pérdida de tiempo. Hay juntas de distrito que están durando escasamente media hora. Y para eso es mejor no tener una junta de distrito, porque ha supuesto también un cambio de estructura, un personal que nos dicen que es personal del ayuntamiento que ya estaba como tal, y que lo único que ha sido es transferirles a la ubicación de las sedes de los distritos. Hay un distrito incluso que tiene 2 sedes, y luego por otra parte hay una serie de coordinadores que tampoco tenemos clara, no tanto la función como su, entre comillas, legalidad en la presencia en lo que es propiamente la Junta de Distrito, ¿no? Porque según el reglamento, el propio reglamento que estableció el equipo de gobierno para las juntas de distrito, no figuraba el coordinador, y sin embargo están acudiendo a las reuniones, incluso figuran en las actas, ¿no? Pero bueno, digamos que si realmente el distrito tuviera más competencia y fuera más efectivo esa división que se ha hecho territorial del municipio,
pues bueno, pues entonces a lo mejor podríamos hablar de otra manera. San Pedro es un despropósito que esté dividido en dos distritos. Yo creo que habría que haber buscado más una homogeneización de los núcleos poblacionales, ¿no? Y haber reducido considerablemente el número de distritos. Eso es, sobre todo lo de San Pedro, hemos visto que más lejos todavía de tener más autonomía funcional, participación, lo que ha hecho es terminar con la tenencia de alcaldía. Ha servido el distrito como coartada para acabar con un símbolo importante de lo que es la autonomía de San Pedro, que facilita pues, muchos trámites y da también pues, a una identidad en San Pedro Alcántara como pueblo, como es la tenencia de alcaldía, que ha sido eliminada y dividida en 2 distritos. Y como bien dice, también aparecen nuevos coordinadores, personas bueno, que en definitiva vienen a engrosar la plantilla de personal de libre elección. Y luego, sobre todo, como bien decías también, no tienen capacidad resolutiva. Allí se llevan propuestas que luego no son ni mucho menos vinculantes tampoco, por tanto, sí es cierto que se abre un poco la participación, en lo formal parece que va a ser positivo, pero luego vemos que con la acción acaban neutralizándose, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos esa esperanza de que esto no pueda ser así siempre y que podamos darle un cambio con un nuevo gobierno, esos distritos realmente sean espacios de participación de la ciudadanía directos, cercanos y de mayor recorrido, como yo creo que por otra parte pues una democracia directa y más participativa que viene reclamándose porque la actual pues ya sabemos que está teniendo una crisis de representación muy grande, ¿no? Pero descendiendo a las propuestas hemos tocado muchos aspectos sí. en esta última Junta de Distrito que se celebran simultáneamente en los 9 distritos. Podríamos destacar algunas propuestas, algunas por ejemplo tienen que ver con cuestiones sociales y la actual situación de emergencia social que vivimos, que para muchos está suponiendo, además de problemas en cuanto al desempleo, problemas que siguen todavía y nos llegan de personas en relación a desahucios, también a lo que son desahucios energéticos, a la imposibilidad de poder hacer frente a suministros vitales como son el agua o la luz, pero incluso también el alimentario. Y aquí es donde nos detenemos porque una de las propuestas que pedíamos desde Izquierda Unida es que se pusieran algunos de los colegios que tienen cocina propia y trabajadores, empleados municipales como cocineros, como es el caso del Vicente Aleixandre, pudieran estar abiertos durante los meses de julio y también de agosto para dar un servicio de comedor social, sobre todo a los menores, pero abierto en definitiva a esas necesidades que existen. Efectivamente, desde el PP, en concreto desde Madrid incluso, se plantea que eso sería una manera de discriminar a los niños y de señalarlos socialmente porque van a comer. En cualquier caso, mejor una discriminación que no una carencia, ¿no? Es mucho mejor que tampoco tendría por qué ser, porque yo creo que la sociedad está suficientemente sensibilizada como para no estigmatizar a esos niños porque vayan a comer a los comedores del colegio en una época en la que están pasando tantas necesidades. Siempre es mucho mejor asegurar la educación natural del cuerpo de un niño alimentándole suficientemente, que sería otra de las labores que harían los comedores, como bien has dicho tú. El ayuntamiento plantea el hacer una especie de comidas de colonia en el Fuerte de Nahueles. El Fuerte de Nahueles es una empresa privada quien lo está llevando y otra vez nos volvemos a encontrar con el planteamiento que nosotros hacemos de utilizar lo público en beneficio de la sociedad y el planteamiento que tiene de alguna manera el ayuntamiento, que es siempre llevarlo todo a la privatización, ¿no? Lo hemos visto en temas esenciales como puede ser el agua, y lo estamos viendo de alguna manera también como lo quieren llevar al campo de los comedores. Yo creo que es un tema que habría que plantearse muy gravemente y muy seriamente por parte de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que tendría que ser su prioridad ahora mismo, ¿no? Que los niños mantengan unos mínimos de alimentación como puede ser el comedor, que tampoco va a suplir toda la alimentación que el niño tiene que tener en el día, pero bueno, durante la época escolar se suple de alguna manera, pero ahora mismo ¿qué hacemos con esas criaturas? Si en sus casas no tienen para comer. Efectivamente, y eso es de luego esas palabras que fueron así por parte del Partido Popular, que decían a nivel de un representante destacado nacional que bueno, que se iban de alguna manera a señalar, ¿no? Pero decir realmente los que lo están señalando están manteniendo esa marginación, ese clasismo es el propio representante cuando alude a eso, cuando se sabe, y bueno, cualquier persona, que las situaciones que estamos viviendo actualmente llevan a eso, a cualquiera, ninguno escapamos de este tipo de situaciones por pérdida de trabajo, por una imposibilidad de afrontar pues hipotecas que sabemos que en su momento fueron en una época de burbuja inmobiliaria, de un fraude bancario generalizado, en definitiva es unos problemas tan habituales, lamentablemente y tan cotidianos, que se ve como algo normal, y lo que se puede en cualquier caso tener el sentimiento es de solidaridad
y no el de marginación. Eso parece que el que lo lleva dentro es el que, bueno, pues lo que se lleva dentro es lo que luego se transmite también. Es que además estamos viendo que sí que es verdad que han disminuido las cifras de parados, que está aumentando las cotizaciones a la seguridad social, pero también somos todos muy conscientes de que los empleos que se están consiguiendo son unos empleos muy precarios con unos sueldos bajos y eso influye lógicamente en la economía familiar y influye en los más débiles siempre, que son las personas mayores y sobre todo los niños, ¿no? Los niños que están en una época en la que necesitan la alimentación más quizá que un adulto, porque tiene que estar su cuerpo recibiendo unos nutrientes para que ese cuerpo pueda formarse como debe ser. Efectivamente, y además esa reflexión es interesante, hablar de que, bueno, que las cifras, y ahora estamos teniendo, y desde el Partido Popular con triunfalismo se nos quiere bombardear con esas cifras, que en apariencia son positivas, que hay más personas empleadas, más personas cotizando a la seguridad social, pero también hay que decir, por un lado, que es una cuestión coyuntural, es el espejismo de una economía de servicios turística que en verano tiene esos contratos muy cortos en cuanto a tiempo y después precarios en cuanto al fondo, de luego, y los sueldos, que son muchísimo más bajos. Y lo que es todavía, y esto es lo lamentable, lo más coyuntural, porque los datos de paro mejor hablamos en octubre de ellos y veremos la realidad, el dato crudo, el de octubre es más real que el de julio, el de agosto, pero la cruda realidad es que, por un lado, no existe el sistema de atención y de prestaciones sociales que había hace escasamente 2-3 años, porque los recortes, el austericidio ha acabado con buena parte de las ayudas y de los sistemas. Ya hablamos de la dependencia, hablamos de muchas becas, acceso a lo que es las propias prestaciones sociales y servicios sociales que han sufrido recorte y por tanto hay menos colchón social para asistir a las necesidades, y luego vemos como esa precariedad sí que no es algo coyuntural, es algo que se está fijando, y ya se daba en esta semana el dato de que superan por primera vez en España el número de contratos temporales de contratos indefinidos. Si bien lo de indefinido es algo que siempre está en el alambre, con las reformas laborales primero de Zapatero, después de Rajoy, el empleo cada vez es más precario, y esas reformas, esas modificaciones de la Constitución, esa destrucción del estado del bienestar y de la protección social ha llevado a que estemos ante una situación en la que hay más contratos temporales, por tanto totalmente en el alambre, que contratos indefinidos. Por tanto, esa situación es la que nos lleva a esto, y por eso hay que blindar un sistema social, hay que reforzarlo, reconstruirlo y ponerlo al servicio de toda la ciudad en esta situación de emergencia, a la vez que recuperar las conquistas, y esto desde luego no lo vamos a hacer con los gobernantes que han destruido el estado del bienestar, porque ellos no están por la labor, hay que cambiarlo. Estamos viendo además que el salario mínimo interprofesional es muy inferior a otros países de nuestro entorno dentro de Europa, infinitamente. Sí. Y luego encima tenemos la precariedad de los contratos temporales, y en muchos casos, ayer oía yo en un medio de comunicación que lo que se ha considerado hasta ahora empleo fijo, con las indemnizaciones que tienen por año trabajado, es tan mínima que realmente ya todo pasa a ser empleo temporal, como quien dice, ¿no? Y luego las pensiones, otra vuelta que se le va a dar a las pensiones, lo estamos viendo también en estos días, que al final es menos poder adquisitivo, y una reforma fiscal que se acaba de aprobar, y que nuevamente vemos cómo no combate en la línea donde debe ir, que es, por ejemplo, la redistribución real de la riqueza o el combate al fraude fiscal, que es donde está el verdadero agujero, ¿no? Y volviendo al tema de origen, todo eso lleva a que la población que tiene que ser el futuro, la generación que tiene que sacar al país y que tiene que tirar del país dentro de unos años, está ahora mismo sufriendo en sus propias carnes las necesidades de no poder alimentarse convenientemente. Entonces eso sería fundamental, que el tema de los comedores escolares, incluso aquellos colegios que no tengan comedor, o sea, que no tengan personal, se siga estableciendo el sistema de catering como se estaba haciendo durante el curso escolar, ¿no? A unos precios asequibles, y en aquellas familias en las que los recursos fueran nulos o no pudieran pagarlos, tendría que ser por parte de servicios sociales del ayuntamiento. Yo creo que tiene que ser una prioridad en los presupuestos, ya de este año no puede ser, pero sí de cara al 2015, el resolver esos temas sociales que son absolutamente prioritarios y muy graves. Así es, y hay otros asuntos que también han tenido cabida en este distrito, que hemos querido que puedan tener voz unos vecinos de la zona del centro, en este caso, que sufren ruidos. La contaminación tiene muchas caras, y una de ellas es la contaminación acústica, ese ruido que llega a perturbar luego la salud, ¿no?, de las personas que residen allí, que no pueden descansar, y al no poder descansar pues llegan pues toda la serie de
problemas que lleva aparejados. En primer lugar son incomodidades y luego ya hasta trastornos, ¿no? Trastornos de todo tipo, físico, psíquico, y este ruido se da sobre todo en la zona de Miguel Cano, donde en el centro de Marbella, donde hay pues un alto volumen de locales de restauración que están abiertos hasta tarde, pero donde también existía algún cierto equilibrio con el ecosistema que había de árboles que ahora han sido talados, y con las novedades que introduce el equipo de gobierno, que no son adecuadas ni en materiales, ni en horarios, ni en el reparto del espacio, y esto desde luego ha llevado a que colme la paciencia de estos vecinos y bueno, hemos elevado esta propuesta también al Consejo de Distrito. Es que con la reestructuración que se ha hecho en Miguel Cano, los árboles servían también de pantalla acústica y el ruido que se producía en lo que era la parte transitable de Miguel Cano, que también era la ocupación de la vía pública, era mucho menor de la que existe ahora mismo, amortiguaban los ruidos. Ahora están viendo los vecinos que no solamente nos han amortiguado los ruidos con la estructura y con el concepto que tiene este equipo de gobierno de ciudad, que estamos viendo que no tiene nada que ver con lo que se ha establecido siempre como referente de Marbella, y el suelo que han puesto es un suelo poroso, con lo que las manchas que se producen en las terrazas de los establecimientos cuesta mucho más sacarlas, tienen que utilizar maquinarias que hacen ruido a las 3 o las 4 de la mañana, que es cuando baldean las casas, las calles o las limpian. La ocupación de la vía pública se ha ampliado considerablemente también, ¿no? Ayer yo pasaba por ahí, por esa zona, y prácticamente la mitad de la calle estaba ocupada por una terraza. Eso es. Entonces, si ese es el perfil de ciudad que quiere este equipo de gobierno, sería estupendo que en el programa de las próximas elecciones municipales llevaran claramente el modelo de ciudad que quieren, porque es que no se corresponde con nada con el modelo de ciudad que está aprobado por un plan general. Efectivamente, se hablaba de la obra de Miguel Cano para peatonalizar, recuperar para la ciudad esta calle. Lo que se ha hecho es cortar árboles, que por cierto después han continuado en Antonio Belón, en el notario Luis Oliver. En la zona del entorno todavía siguen en peligro pues todos los que quedan todavía. Se cortan los árboles, se da de forma desordenada en la ocupación de la vía pública. Entendemos en Marbella más una ciudad turística que vive pues de la restauración, debe tener en gran parte de la restauración, de los servicios, de los comercios, debe tener unos horarios más flexibles, debe tener pues unos espacios dedicados a estas actividades porque generan empleo realmente, pero ordenándolo con otros usos y no esa ocupación que además se hace a veces como una afrenta, porque realmente en esa calle donde dice bien que está esa cafetería que ocupa de repente lo que los árboles molestaban, toda esa calle, también había una señora mayor con más de 80 años que tenía un kiosco allí en la esquina, ¿sabes? En la Miguel Cano, cerca del Banesto, me acuerdo perfectamente, un poquito más abajo del banco, y allí pues se le quitó, a pesar de que mediamos ante el concejal de vía pública, no hubo manera porque molestaba, porque había falta aquello diáfano para poder disfrutar de una amplia avenida ancha, pues se le llevó una esquinita allí detrás de la Alameda, allí lo pueden ver cualquier ciudadano cada vez que pasa, una esquinita. Y ahora, sin embargo, aparece en la silla ocupando el lugar donde molestaba el kiosco de esta señora, que tenía pues lo que hablábamos antes, una poco sensibilidad social también, y que tenía pues su función, y es una ciudadana de Marbella que ha dado pues, buena parte de su vida, ella anteriormente su marido, la familia, pues a tener ese kiosco, pues un lugar que tiene su arraigo también en nuestra ciudad. Y esto también es hacer ciudad, no solamente cortar árboles y poner losas porosas de estas que dicen que luego cuando termina el ruido de los bares viene el ruido de las máquinas limpiadoras. Y es que además exigían también a los establecimientos que hicieran unas tarimas de madera, y parece ser que las tarimas de madera ya no son efectivas porque no se puede limpiar bien, porque traspasa la madera, tendrá unas ranuras entre balda y balda de madera, supongo, y no se pueden limpiar bien tampoco. O sea que al final tienes la sensación de que todo es un despropósito, que no se sabe realmente qué es lo que hay que hacer, que no se tiene nada planificado ni nada pensado. Pides los proyectos a lo mejor de lo que se va a hacer en el plan centro y los proyectos no están. ¿Cómo puede ser que no estén cuando ya hay un plan centro? El plan centro, hombre, yo ya sé que los proyectos pormenorizados no van a estar, pero podía haber algún tipo de información, ¿no? Lo estamos viendo no solamente con eso, sino con el tema también de la estación de San Pedro, que se licitan las obras, pero te ponen en el párrafo último a expensas de los informes técnicos. Esos informes técnicos nunca aparecen luego cuando los vas a pedir, porque como el oscurantismo y la falta de información por parte del ayuntamiento es tan marcada y tan brutal siempre, pues al final estamos en un limbo en el que realmente no sabemos qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer.
si la estructura que pretenden para las zonas centros, tanto de Marbella o San Pedro, cuál es, en base a qué, por qué se quiere cambiar lo que es la estructura y sobre todo el modelo de lo que supone de diferencia con otras ciudades. Y con el tema volviendo un poco al tema del ruido, Marbella es una ciudad de turismo en el que efectivamente la diversión forma parte del turismo, pero también el descanso, y aquí mucha gente viene a descansar. Claro. Y además nuestra ciudad, y creo que eso también es importante seguir cuidándolo, es un turismo que precisamente no es el turismo de la bulla, ¿no? de otros lugares donde sabemos que genera mucha conflictividad, ¿no? Es un turismo que está también en los espacios públicos, en la calle, que tiene que disfrutar de él porque da gusto además estar en verano y especialmente con la temperatura en nuestras calles y convivir pues al aire libre y encontrarse con la gente, pero dentro de un orden también que yo creo que se ha podido llevar armónicamente. Si se sabe conducir, pues evidentemente hay unas normativas, hay unos permisos para ocupar X metros cuadrados con X sillas y X mesas y ahora hay que cumplirlo. Y esto es lo que vemos que tampoco se está haciendo porque exceden mucho y además con agravios entre uno y otro establecimiento. Esto es lo que no se puede hacer, por tanto ahí habría que armonizar, ordenar y regular eso mucho para que no acabáramos haciendo daño a Marbella, a su propia imagen turística y a nuestra potencialidad, ¿no? Que precisamente se basa en esa identidad que se diferencia pues, de otros lugares como del Levante, etcétera, que sabemos ya por la bulla y el escándalo que se llega a formar en un turismo luego de masas que no es productivo, ¿no? Luego económicamente, por tanto, en función de empleo. Y lo de San Pedro que decía es importante de recordar, porque esta semana pues, hacíamos acento en esto. ¿Cómo se puede hacer, por un lado, avanzar en ese proyecto sin tener, como bien dice la licitación, se dice que está todo supeditado a los informes de viabilidad, nada más y nada menos que de viabilidad de una estación, algo tan sensible como poner una estación a la puerta de un colegio en San Pedro, en el Colegio Teresa de León, al pie de la carretera. Y en una zona verde. En una zona que en el plan general es verde, ante una contestación importante de la comunidad educativa de ese colegio, de los padres y madres que se han organizado en plataforma, que han tenido distintas concentraciones, acciones, más una manifestación muy reciente, y se le ha acusado incluso de partidismo, de querer, pues, poco más que malmeter y políticamente, se le ha descalificado incluso a esta plataforma, y ahora vemos que se le descalifica cuando ni siquiera el propio ayuntamiento tiene informes de viabilidad de este tipo de instalaciones, del riesgo que pueda suponer en cuanto a ruido, como lo dijimos antes, en la puerta de un colegio, en cuanto a contaminación, en cuanto a potencial riesgo de accidente. Por tanto, vemos la irresponsabilidad y la mala fe, hay que decirlo, de un equipo de gobierno que va en contra de los ciudadanos y lo hace además sin siquiera tener un respaldo técnico ante algo tan sensible como una estación de autobuses en la puerta, y hablamos de 20 metros de la puerta de un colegio. Es que el problema que tiene este equipo de gobierno, que como no tiene argumentos para rebatir cuando, tanto por parte de la oposición como por parte de los distintos colectivos ciudadanos que plantean o que protestan contra las decisiones no razonadas de este equipo de gobierno, es directamente tratar de desacreditar, al contrario. No argumentan nada, solamente hablan siempre de falta de lealtad, de manipulación. Lo que usted tiene que demostrar, siéntese a hablar con estas personas, justifique por qué va ahí y justifique en base a que, en el tema concreto de la estación de autobuses, primero se va a ocupar una parcela verde. Eso. Que en un plan aprobado por este equipo de gobierno, en un plan general aprobado por este equipo de gobierno, y luego garantice usted o explique cómo va a garantizar la seguridad de esos niños que entran y salen del colegio, que en el caso de los niños pequeños siempre es más fácil de controlar porque los padres están muy pendientes tanto a la entrada como a la salida, pero ya hay una edad más intermedia en los que niños muchas veces salen tan ensimismados en la conversación que pueden tener con los compañeros que van un poco despistados, y desde luego el sitio más idóneo para establecer una estación de autobuses, aunque sea un apeadero, no es esa ubicación. Y luego, aparte de todo, San Pedro tiene bastante entidad como núcleo poblacional como para que tenga una estación de autobuses en condiciones, no un apeadero, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es lo que hace este equipo de gobierno siempre, ir parcheando historias. Plantéese un proyecto serio, un proyecto que sea viable, tanto para la ciudadanía, para la seguridad, y que además dé la entidad que merece San Pedro como núcleo de población que pertenece a este municipio, pero que tiene una identidad particular y propia. Efectivamente, y además un colegio que siempre atrae tráfico a la hora de entrada y de salida, algunos que van en coche a dejar a
a los menores. En fin, hay una atracción de tráfico, ahora añades además vehículos pesados como un transporte público, en definitiva algo que, como decimos, ellos mismos lo dicen, no tiene informe de viabilidad ninguna, se la cogen con papel de fumar por hacer al final una cafetería, que es lo que parece que lo que tenemos claro que va a ir, no se sabe, dicen que si es una estación, que si es un apeadero, que si es una terminal, que si es una terminal ligera, que si es, en definitiva lo que se sabe es que hay una cafetería y luego un pequeño trozo que va a hacer en concesión privada esa cafetería y luego un pequeño trozo donde irán los autobuses. Quiero aclarar que nosotros no es que estemos en contra de los establecimientos, lo que estamos, por supuesto, generan una riqueza, generan puestos de trabajo, pero sí que hay que regularlo de manera que sea conciliable el funcionamiento de los establecimientos con el funcionamiento de lo que es la vida natural de la ciudad, respetando a los ciudadanos que habitamos en este municipio. Sí, y esa falta de, como decía, de diálogo, ese incluso ataque a la ciudadanía, porque es así, es ir en contra de los ciudadanos, que son a los que hay que obedecer, a los que hay que atender y cuidar. No solamente se da desde el equipo de gobierno con la gente de la calle, podemos decir, con los vecinos, sino también con los propios trabajadores municipales. Hemos podido, en esta semana también hemos puesto el acento en otro asunto, y es que existen numerosas resoluciones judiciales en las que se contravienen medidas que ha tomado el ayuntamiento en materia de recursos humanos, o bien sanciones que no están justificadas y así lo dice una resolución, o bien se vulneran derechos fundamentales como el derecho de la libertad sindical o el derecho que tienen en otros trabajadores, o en algunos casos ya llegamos a que directamente se vulnera la legalidad más elemental, y es que, por ejemplo, no están dados de alta algunos trabajadores, como fueron los del servicio de playa durante algunos años, y que ha supuesto una multa en la que ya en un primer pago se ha abonado con fondos públicos 63.000 euros, 63.000 euros que en vez de una multa podía haberse dedicado, por ejemplo, a esos comedores escolares que hablábamos antes, o a esas personas que no tienen para pagar el agua o la luz, pero no, se ha dedicado a pagar la mala gestión de un departamento de recursos humanos que está encabezado por personas que son cargos de confianza del Partido Popular y que imprimen una línea política de administración de personal, que estamos viendo que solamente en en los últimos 2 meses, la Junta de Gobierno hemos visto hasta 16 resoluciones contra el Ayuntamiento, que suponen, además de la vulneración de derechos fundamentales, de la ya de por sí, como bien decíamos antes, ligera y débil legislación laboral, pues todavía viene a vulnerarse, y encima le cuesta dinero a las arcas municipales, goteo a goteo, de sanciones de 1.000, de 10.000, de 6.000, de 3.000, dinero municipal que se va por la mala gestión del Partido Popular. Claro, y hay que aclarar que cuando hablamos de dinero municipal no es que el ayuntamiento tenga una fábrica de dinero, sino que ese dinero sale de los impuestos que pagamos todos. O sea, ese dinero en una proporción sale del bolsillo de cada ciudadano que está empadronado en Marbella. Y yo creo que llega un momento en que tenemos que empezar a pedir responsabilidades. En una empresa privada, si hubiera ocurrido esto, ellos que tanto hablan de lo privado, si hubiera ocurrido una cosa similar, esos responsables estarían fuera de la empresa ya. Entonces el ayuntamiento, como ente, tiene que también pedir responsabilidades a esos directivos que han tomado unas decisiones que son gravosas desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico. Gravosas para los trabajadores por el sufrimiento que ha supuesto también para ellos el tener que reivindicar sus derechos, y por otra parte para el resto de los ciudadanos del municipio, que tenemos que pagar esas indemnizaciones y esas multas de lo que pagamos continuamente al ayuntamiento, del dinero del IBI que nos va a venir dentro de poco con subida, del agua, de la basura, de todos estos impuestos que nos están continuamente subiendo. Ese dinero va a pagar la ineficacia de algunos dirigentes y directivos de este ayuntamiento, y que además no es que sean personal, que sean funcionarios, sino que son personal de confianza, y son personal de confianza, flaco favor le están haciendo a la persona que les ha dado esa confianza, y desde luego la persona que les ha dado confianza no tiene ningún criterio para pedir responsabilidades. Efectivamente, así es. Decía que los fondos públicos, bueno, provienen de los ciudadanos, no son por arte de magia. Conocíamos esta semana un dato publicado periódico de referencia provincial en el que se hablaba de que cada malagueño tiene que trabajar 168 días para pagar los impuestos, es decir, 4 meses al año, es decir, del trabajo que se hace para pagar los distintos impuestos que se pagan tanto al Estado, directos, indirectos, todo lo que es el IBI, etcétera. Por tanto, sí que hay una aportación, una carga impositiva importante, y bueno, esto siempre que sea para dedicarlo a implicarse en que se pueda avanzar la ciudad, se pueda dar buenos servicios, se pueda reequilibrar la injusticia, es positivo, pero si se hace
por una negligente actuación, que al final despiden a trabajadores que luego ganan porque judicialmente les da la razón y hay que pagarles la indemnización, los recargos, los salarios de tramitación, que son todos esos días que no han estado trabajando pero no se les ha pagado y que sí les corresponde. En definitiva, esto es el pan de cada día en este ayuntamiento con la gestión del Partido Popular y, por tanto, además de ser perverso desde el punto de vista de los derechos laborales, pues económicamente, si cuantificáramos todo, y lo vamos a intentar hacer, vamos a pedir esa información de que nos den cuánto se ha pagado en este tipo de conceptos. Dudamos que nos lo quieran facilitar, pero lo vamos a pedir porque es nuestro derecho, ver pues cuál es la factura de esa negligencia, en ese caso concreto como es el de la gestión de personal. Hay otros muchos más ámbitos donde la factura sería aún mayor. Y bueno, teníamos estos asuntos y creo que bueno, para ser mediados ya casi que bueno, principio vamos adentrándonos ya en la primera semana de julio, la vamos terminando, pues vemos que hay muchos asuntos y que no vamos desde luego a bajar la guardia. De hecho, este fin de semana tenemos una cita importante ya desde el punto de vista de Izquierda Unida, político, para la elección de la persona que sea representante de Izquierda Unida en las elecciones andaluza, el próximo candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, con unas primarias abiertas a la ciudadanía que ya tanto ayer jueves como hoy viernes se ha podido a través de voto electrónico participar, y mañana pues sábado tendremos esas urnas en la sede de Marbella y de San Pedro, donde podrán participar todos aquellos que se hayan inscrito, cualquier ciudadano y por supuesto los militantes. Claro. Y en un ejercicio de democracia también interna, hacer partícipe a la ciudadanía de la elección del que será el representante de Izquierda Unida para optar a la presidencia de la Junta cuando sean las elecciones andaluzas. Sí. Bueno, y también está el periodo abierto para los simpatizantes que quieran todavía apuntarse para la elección del candidato a las municipales aquí en Marbella, ¿no? Que será próximamente también la elección. Pero bueno, yo creo que es un ejercicio de democracia y de realmente querer contar con la gente, el que se haya abierto la posibilidad de que no solamente los militantes sino los simpatizantes puedan votar y elegir el candidato para que luego sea el representante de Izquierda Unida en las próximas elecciones autonómicas. Es un ejemplo, yo creo, para otros partidos que están tratando también de, en lugar de ampliar las facultades democráticas, reducirlas, como estamos viendo que quieren hacer ahora con unos temas que esperamos que no lleguen a buen puerto para ellos, afortunadamente, porque para el resto de la población del Estado sería algo absolutamente catastrófico y que minaría aún una vez más los derechos democráticos de los ciudadanos. Efectivamente, quieren pues coartar la libertad y del pluralismo, de la democracia, pues haciéndose una democracia a su medida, ¿no? Como ya se hizo una ley electoral a la medida del bipartidismo, del PP y PSOE, ahora viendo que ese bipartidismo, a pesar de todo el blindaje que tenía, ha sufrido un varapalo en las europeas y se espera pues que con la reacción de la ciudadanía se ahonde más en esa fractura del bipartidismo y se pueda abrir un nuevo abanico esperanzador de pluralidad política transformadora, pues quieren otra vez cambiar las reglas del juego. Pero yo creo que eso ya son tips de la vieja política que llega tarde y esta reacción de la ciudadanía ya no se va a poder parar, y lo que tenemos que hacer es saber pues estar a la altura de los requerimientos que tiene hoy día la sociedad y los requerimientos que también pone la política, en la que creo que se vuelva a mirar con esperanza, no en todas las formas de hacer política, pero sí en la política que sea inclusiva y que sea verdaderamente transformadora. Pues muchas gracias, Mercedes. Nada, un placer este rato. Espero que también los televidentes pues hayan podido disfrutar o hayan podido de alguna manera al menos despertarse alguna inquietud, alguna reflexión a favor, en contra de lo que hayamos dicho, pero en definitiva para tomar postura, para comprometerse, porque Marbella, San Pedro de Alcántara, este municipio y todo el Estado necesita ahora del compromiso, de la implicación de todos los ciudadanos para el bien de la mayoría social. Muy buenas noches, hasta la próxima semana.